Esta noche, antes de que el mundo a tu alrededor se hunda en su silencio habitual, quiero llevarte al extraño viaje de la ketamina. Una historia que a primera vista parece la de otro compuesto de laboratorio. Pero cuanto más sigue su rastro, más se convierte en un reflejo de la desesperación humana, la ambición y el eterno intento de escapar del sufrimiento. Lo que comenzó como un pequeño líquido sin fondo, nacido bajo luces fluorescentes y presión militar, terminó flotando entre las nubes de polvo del campo de batalla, colándose en clubes nocturnos, latiendo con neblina de neón y finalmente asentándose en las tranquilas salas blancas de las modernas clínicas de salud mental. Su vida comenzó como un escudo de soldado contra la agonía, luego se transformó en una herramienta médica, más tarde en un juguete para niños fiesteros que persiguen visiones, y finalmente en una frágil cuerda para quienes intentan no ahogarse en sus propias mentes. Desde el caos quirúrgico en Vietnam hasta los estériles experimentos de la psiquiatría del siglo XXI, esta molécula atravesó décadas, entrelazando ciencia, guerra y locura, demostrando con qué frecuencia la humanidad intenta mitigar el dolor y, sin querer, oscurece la realidad misma. Y como los algoritmos exigen su ritual, dale a me gusta, suscríbete si estas historias te causan insomnio y cuéntame en los comentarios desde donde las ves y qué hora susurra el reloj en tu habitación. Los años 60 fueron una época en la que los laboratorios farmacéuticos funcionaban como fábricas de pequeños milagros y catastróficos errores de cálculo a partes iguales. Y dentro de uno de esos edificios, donde el olor a café quemado impregnaba las batas, un grupo de químicos trabajaba en algo que esperaban pudiera calmar a los soldados heridos sin enviarlos al más allá. La Segunda Guerra Mundial había dejado un planeta cosido de cicatrices. El conflicto de Corea había dilatado esas heridas y Vietnam ya se perfilaba como el próximo escenario, donde la anestesia sería tan crucial como la munición. Los cirujanos de campaña sabían que se verían obligados a abrirse paso entre cuerpos rodeados de barro, insectos, disparos y gritos. Y lo último que querían era que un soldado despertara a mitad de lo que parecía más una autopsia accidental que un rescate. Parke Davis, una farmacéutica estadounidense acostumbrada a crear remedios para todo dolor y culpa imaginables, se propuso diseñar un tipo de sueño que no matara al durmiente. Sus esfuerzos produjeron una delicada estructura etiquetada como C58, una partícula química llena de promesas. Lo curioso era que nadie comprendía del todo su efecto. Sumergía a los pacientes en una extraña penumbra, inconscientes pero no muertos. Físicamente inmóviles, pero con la mirada fija como si presenciaran su propia operación desde ese lugar inalcanzable por encima de las vigas del techo. Los científicos garabatearon términos como desapego perceptivo y estado disociativo, que era su forma educada de decir que la mente se salía del cuerpo y observaba a los médicos moverse como actores en una obra de teatro con poca iluminación. E incluso con toda esa rareza, los reguladores lo aprobaron porque, comparado con el PCP, que convertía a los pacientes en muebles violentamente impredecibles, el C58 parecía un ángel guardián químico. Los ensayos en humanos comenzaron alrededor de 1966, y lo que sucedió podría haber sido dirigido por el mismísimo Fellini. Personas despertando riéndose de chistes que nadie había contado, otras insistiendo en que habían estado muertas por un momento, y un puñado describiendo seres luminosos que se parecían sospechosamente a anestesiólogos con halos hechos de reflejos fluorescentes. Una vez que estalló la guerra de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos adoptó la ketamina como si fuera un milagro largamente esperado. Rápida, confiable, indiferente a la ausencia de tanques de oxígeno y, lo mejor de todo, barata. Los viales viajaban en mochilas médicas junto a víveres, morfina y torniquetes, convirtiéndose en la salida de emergencia para innumerables jóvenes soldados destrozados por las explosiones. Los cirujanos la inyectaban mientras el suelo temblaba por los impactos de artillería, y los heridos se sumían en una calma flotante, observando su propio sufrimiento desde una posición estratégica sobre la carnicería. Muchos sobrevivieron a las heridas físicas, pero regresaron a casa con la mirada perdida en el horizonte, como si un trocito de su alma se hubiera quedado atrás en una nube de humedad. En esas estrechas tiendas médicas,
Los médicos comenzaron a notar algo inquietante. La ketamina atenuaba el recuerdo del dolor, pero también borraba fragmentos de la vida cotidiana. Algunos soldados describían una calma abrumadora, como si sus mentes se hubieran disuelto en agua tibia. Otros hablaban de vagabundeos cósmicos, donde el tiempo se ablandaba y se derretía como cera fría. Los militares desestimaron estos informes como efectos secundarios. Los hippies los bautizaron como liberación que disuelve el ego, y los periódicos, armados con su característico malentendido, lo resumieron todo como la droga que te desconecta. Lo irónico es que al principio casi nadie quería conectar con ella. La ketamina llegó al mundo con la reputación de ser una invención veterinaria y, para la década de 1970, se usaba ampliamente en caballos, perros y primates. Pero cuanto más se introducía en establos y clínicas veterinarias, más curiosidad despertaba entre los humanos. Sichede. La cultura lica en esa época estaba ávida de cualquier cosa que prometiera trascendencia sin incienso ni gurús. Y la ketamina ofrecía una garantía extracorpórea sin necesidad de membresía espiritual. En la clandestinidad psicológica, los investigadores la veían como una broma cósmica, un anestésico que despertaba universos interiores enteros. Los científicos intentaron descifrar su comportamiento. Bloqueaba los receptores NMDA, cortando la señalización de glutamato del cerebro, esencialmente activando el interruptor principal entre el yo y el mundo. Un apagón controlado de la realidad. Y en una era llena de guerra estática y ruido implacable, la posibilidad de no sentir nada por un momento se convirtió en su propia tentación. Los años pasaron, y lo que comenzó como una herramienta para amputaciones en selvas húmedas se transformó silenciosamente en la semilla de una revolución psiquiátrica. Sin darse cuenta, aquellos médicos en Vietnam habían abierto una puerta en la percepción humana, una droga capaz de silenciar la agonía sin borrar la conciencia, desdibujando la barrera entre lo real y lo imaginario. Cada década posterior reivindicaría la ketamina para nuevos propósitos. Un rompecabezas científico, un elevador espiritual, un escape recreativo o un producto lucrativo. Sin embargo, en ese momento inicial, bajo las bombillas parpadeantes de una tienda militar, donde la humedad se aferraba a los instrumentos metálicos y el aire olía a sudor y antiséptico, nadie imaginó que el líquido transparente en esas pequeñas botellas se convertiría en el pasaporte más eficiente del mundo para salir del cuerpo sin requerir la muerte. La ciencia lo etiquetó como un anestésico disociativo. Los soldados lo apodaron descanso y, con el tiempo, el resto del planeta lo reconoció por lo que realmente era. El método más elegante que la humanidad había ideado para desaparecer sin dejar de respirar. Vietnam se convirtió en el laboratorio accidental de casi todas las locuras que moldearon el siglo XX. Helicópteros de napalm tronando como dioses furiosos. Rock psicodélico saliendo de radios robadas. Traumas que se enroscaban a lo largo de generaciones enteras. Y la ketamina flotando como un fantasma en el aire cargado de humo. En ese paisaje donde la selva parecía sangrar y la lluvia caía tan densa que se difuminaba en nubes de vapor. El pequeño C-58 se perfeccionó como la única anestesia adecuada para un infierno sin quirófanos. Los cirujanos de campaña, con las botas engullidas por el barro y la piel roída por enjambres de insectos, aprendieron a confiar más en ese líquido claro y silencioso que en cualquier plegaria susurrada. Porque una sola inyección podía convertir a un soldado que acababa de perder una extremidad en una figura inmóvil con una sonrisa tenue y misteriosa que helaba la columna vertebral de cualquier médico. No se dormían. Simplemente se dejaban llevar a otro lugar. Los informes médicos de aquellos años describían a pacientes cooperativos con expresiones serenas, casi santas. Pero la verdad era mucho más extraña. Flotaban sobre sus propios cuerpos, observando cómo se desarrollaba la cirugía como si toda la escena fuera una película granulada y mal proyectada. Los oficiales la alababan como un milagro farmacéutico. Los médicos murmuraban que era un enigma, y los soldados, siempre honestos a su manera brutal, la llamaban una aventura. Había algo profundamente inquietante en ver a un hombre con el abdomen abierto,
agradeciendo al cirujano con voz suave y serena, como si recibiera un suave masaje en lugar de perder una parte de sí mismo. La ketamina no solo acallaba el dolor. Desdibujaba la línea entre el terror y la indiferencia. Por eso los militares la adoraban y la temían a la vez. Era indudablemente eficaz, pero dejaba huellas invisibles en la mente. Meses después, muchos veteranos recordaban destellos blancos, la sensación de observar sus propios cuerpos desde el techo de la tienda, o el eco de su respiración, como si perteneciera a otra persona. Algunos juraban haber sentido una profunda tranquilidad en medio del caos, y esa tranquilidad los acechaba después como un extraño narcótico espiritual. El ejército, siempre práctico, ignoró las implicaciones filosóficas y se centró en la logística. La ketamina permitió a los equipos médicos realizar cientos de cirugías con menos recursos y en menos tiempo. Y los burócratas adoran cualquier cosa que ahorre dinero. Pero en los hospitales de veteranos, los psiquiatras comenzaron a notar un patrón diferente. Los hombres anestesiados con ketamina parecían extrañamente desconectados mucho después de regresar a casa. No mostraban tristeza ni dolor, pero tampoco alegría. Era como si la sustancia hubiera tallado una fractura silenciosa en su identidad. No siento nada. Muchos murmuraban sin énfasis. Y esa confesión simple marcó el nacimiento silencioso de una versión químicamente esculpida del estrés postraumático. La ketamina los había ayudado a mantenerse con vida en el campo de batalla, pero a costa de no permitir que una parte de ellos regresara por completo. En los años siguientes, las corporaciones farmacéuticas revisaron los historiales médicos de Vietnam con una mezcla de fascinación y culpa, al darse cuenta de que habían tropezado con algo capaz de extinguir el sufrimiento humano sin destruir el cuerpo, solo para descubrir que el precio de esa misericordia fue la memoria. Los experimentos de posguerra recopilaron testimonios que sonaban casi sagrados. Voluntarios describían túneles radiantes, flotando fuera de su propia carne o sintiéndose fusionados con el universo entero. Otros relataban pesadillas congeladas donde todo era silencioso, hueco y lleno de ecos. Médicos que antes trabajaban con bisturíes y morfina ahora se encontraban ante una pregunta metafísica. ¿Qué es exactamente la conciencia cuando el cuerpo da un paso atrás? La ketamina no respondía. Simplemente dejaba esa misma sonrisa distante en cada rostro que tocaba. Mientras los científicos escribían artículos y los generales firmaban formularios de adquisición, los soldados que habían servido involuntariamente como sujetos de prueba regresaron a una patria que ya no tenía sentido para ellos. La escena psicodélica, ya fiel al LSD y a la masculinidad, recibió al recién llegado con los brazos abiertos. Ofrecía el mismo viaje interior sin serpientes cósmicas ni náuseas. El cuerpo se quedaba atrás, ligero como un caparazón abandonado, mientras la mente se elevaba lentamente como un globo flotando hacia la tenue luz de las estrellas. Los primeros clubes en acogerla eran templos improvisados de destellos estroboscópicos y niebla artificial. Y en esos santuarios de neón, la ketamina se ganó su primer apodo místico, algo inofensivo, casi como un desayuno, aunque sus efectos se acercaban mucho más a una experiencia extracorpórea que a un desayuno equilibrado. Quienes la consumían en aquellos años susurraban que el suelo se derretía bajo sus pies, que los minutos se plegaban sobre sí mismos como metal blando, que podían mantener conversaciones con la versión de sí mismos atrapada en un espejo. Era el sueño americano picado, tamizado y remezclado hasta convertirse en un polvo pálido e ingrávido. Las jeringas del ejército se transformaron en cucharas y tarjetas de crédito. Los quirófanos se transformaron en clubes, y las zonas de caos del campo de batalla se convirtieron en pistas de baile que temblaban bajo los subwoofers. Los médicos observaban con horror, agudizado por la culpa, cómo su invento pasaba de salvar vidas a oscurecer las mentes para el entretenimiento, mientras las revistas impresas en el sótano de alguien lo alababan como una especie de reinicio espiritual, una desconexión total sin, supuestamente, ningún inconveniente. Mentiras, por supuesto, pero mentiras que el público se tragaba con gusto. Fue una década en la que todos huían de algo, del gobierno, de la familia,
de su propia piel, y la ketamina ofrecía un santuario que no requería ideología ni creencias. Los psicólogos humanistas, siempre ávidos de nuevas revelaciones químicas, comenzaron a experimentar con pequeñas dosis terapéuticas, insistiendo en que permitía a los pacientes afrontar sus traumas sin arrastrar el peso de la carne a la sala. En algunas consultas, las personas se disociaban tan profundamente que olvidaban por qué habían acudido. La anestesia emocional se había transformado en filosofía. La frontera entre la medicina y el misticismo se disolvió en una nube blanca flotante. Desde los hospitales militares, la molécula se deslizó hacia las comunas de odio de Asbury, pasando sin esfuerzo de las trincheras a los mundos oníricos de la técnica Tiedje, y la transición fue tan fluida que nadie notó el cambio tectónico. La ketamina ya no era una herramienta quirúrgica, sino una religión sin Dios. La adoración del vacío mismo, el cuerpo, esa obstinada incomodidad biológica, podía tumbarse en un sofá mientras la mente se paseaba entre galaxias imaginarias. Clubes en Nueva York, Londres y Berlín lo abrazaron como el combustible ideal para un estilo de placer más cerebral que físico. Y bajo esos halos de neón que hacían que la noche pareciera un experimento de laboratorio futurista, una nueva generación descubrió la adicción no a la alegría, sino a la nada. Los soldados en Vietnam habían perdido el contacto con la realidad por accidente. Ahora la gente lo hacía a propósito. Una sustancia nacida para embotar los restos de la carne comenzaba a disolver el sentido de la vida. Las fiestas resonaban con conversaciones sobre entrar al cole como si fuera un destino vacacional. Alguna excursión espiritual que no requería equipaje. Algunos emergían renovados. Otros regresaban con piezas faltantes. La resaca del campo de batalla se había transformado en una epidemia invisible. La humanidad aprendiendo a curarse desconectando. Convencida de que la forma moderna de sentirse vivo era dejar de sentir por completo. Los 80 llegaron envueltos en neón, zumbando con electrones y el olor a plástico de un futuro prometido y ciudades llenas de sintetizadores, peinados imposibles y jóvenes que habían cambiado los ideales por el latido de las líneas de base. Fue la década del cuerpo, pero paradójicamente también la década de su abandono. Y allí, bajo luces negras y humo artificial, la ketamina encontró su santuario final. Lo que había sido anestesia de campo de batalla y experimento psicodélico se había consolidado como una religión nocturna. Clubes underground de Londres y Nueva York comenzaron a mezclarla con MDMA, cocaína y tecno. Una alquimia de polvo, sudor y trance. La gente bailaba con los ojos cerrados, ajena al tiempo, como si cada latido fuera un fallo en la simulación. En esa atmósfera, nació la fiesta K. Un ritual colectivo de desaparición donde todos fingían estar vibrantemente vivos mientras se vaciaban por dentro. Los camellos portaban paquetes translúcidos con la precisión de los farmacéuticos y extendían su contenido sobre espejos bañados en luz violeta. Nadie mencionaba anestésicos ni efectos secundarios. En cambio, se oía hablar de viajes interiores, salidas del ego, descensos a túneles, adentrándose en ese abismo blanco que ahora circulaba en las conversaciones como un destino mítico. La ketamina, con su promesa de disociación instantánea, se coronó como la sustancia más filosófica del mercado negro. No estimulaba ni deprimía. Suspendía. No coqueteaba con el placer, sino con el vacío. Era el producto perfecto para una generación que había perdido la fe en todo excepto en la necesidad de experimentar algo, cualquier cosa. Las revistas Rave la calificaron de anestesia mística, con sabor a neón, y los DJ se transformaron en sacerdotes de la desconexión. Cada ritmo actuaba como un bisturí, abriendo la conciencia y dejando escapar la gravedad. En Manchester, Berlín, Ámsterdam, las multitudes se movían como si participaran en una ceremonia de cirugía masiva, bendecidas por profundas vibraciones bajas y láseres que se abrían paso entre el humo. Nadie recordaba al cirujano militar que probó la ketamina por primera vez. El ritmo se había convertido en la cuchilla, y el dolor se había vuelto vintage. La industria musical adoptó esa estética anestésica. Portadas de discos brillantes, cuerpos translúcidos, sudor digital.
Mientras la moda copiaba los gestos de los ojos disociados y vacíos, la piel pálida, los labios temblorosos, el planeta entero parecía flotar a cámara lenta, aunque el resplandor del polvo fluorescente tenía un precio. Muchos de los que se sumergían en el colén no regresaban iguales. Algunos perdían el sentido de la orientación durante horas, otros durante días. Las salas de urgencias comenzaron a llenarse de cuerpos rígidos con sonrisas torcidas, latidos cardíacos lentos pero constantes, cerebros que aún soñaban mientras los paramédicos los sacudían suavemente, intentando reavivar la conciencia. Sin embargo, en el lenguaje de la vida nocturna, esto no era peligro, era logro. Has llegado lejos, decía Paul, con el orgullo impregnando sus voces. El delirio se convirtió en estatus. Cuanto más profunda la caída, más verdadera la peregrinación. La ketamina era la sustancia perfecta para una era que confundía intensidad con iluminación. Y mientras las mañanas se alzaban sobre resacas químicas y recuerdos fracturados, la cultura rave seguía venerando ese polvo brillante, convencida de que desaparecer era la forma más pura de existir. La anestesia se había convertido en una estética, el silencio en un latido, el vacío en un credo. Bajo el altar de neón, la humanidad bailaba felizmente hasta desaparecer, aplaudiendo su propia disolución en un éxtasis iluminado por luces estroboscópicas. Tras su rápido reinado en tiendas militares y pistas de baile subterráneas, la ketamina se topó con una nueva vida inesperada, el establo. A principios de los 80, cuando los médicos humanos comenzaron a desconfiar de ella por su costumbre de enviar personas a la órbita sin billete de vuelta, las compañías farmacéuticas decidieron cambiarle el nombre. El producto tenía que seguir vendiéndose, solo que con un público diferente. Y así, el mismo líquido que había silenciado la agonía de los soldados heridos fue reenvasado y enviado como anestesia veterinaria. La botella cambió de forma, la etiqueta cambió de tono, y la molécula milagrosa que una vez protegió a los soldados de la agonía fue repentinamente rebautizada como un remedio para caballos nerviosos, vacas ansiosas y perros aterrorizados por el sonido de una mesa metálica en la consulta de un veterinario. El envase ahora llevaba la leyenda solo para uso animal. Una advertencia que, por supuesto, tenía el efecto contrario, porque nada despierta la curiosidad humana. Como una sustancia con un letrero que dice no tocar. Lo prohibido siempre sabe a medicina. En los suburbios de Nueva York, en los oscuros laboratorios de Berlín, en los callejones de los mercados de Bangkok, donde todo lo ilegal brilla como un tesoro, la ketamina reinventada empezó a circular con su nueva aura de ilegalidad científica. Los adolescentes la llamaban la cura para caballos. Los universitarios bromeaban diciendo que te hacía galopar por la mente. Y los círculos más pretenciosos la defendían como una forma primigenia de trascendencia animal. La verdad era más simple. La gente no entendía cómo algo creado para tranquilizar a los animales podía hacer que un humano se sintiera como una deidad errante. El secreto residía en su ferocidad. La ketamina formulada para animales tenía que ser rápida e impecable, porque un caballo de media tonelada no te da una segunda oportunidad si se despierta demasiado pronto. Esa brutal fiabilidad la hacía irresistible para los humanos que buscaban una vía de escape rápida y supuestamente segura. En cuestión de segundos, la conciencia se fundía en una calma cálida y pegajosa. El cuerpo se asentaba en una estatua tibia, y el alma, si tal cosa existía, parecía tomarse un respiro tranquilo sin pedir permiso. Los veterinarios, sin quererlo, se convirtieron en proveedores de la nueva contracultura. Algunos viales desaparecían de los almacenes sin explicación. Otros se vendían a precios de oro en los sótanos de clubes y fiestas privadas. Y así nació una contradicción perfecta. Cuanto más se asociaba la ketamina con los animales, más humana se volvía su reputación. Las revistas sensacionalistas la rebautizaron como la droga para caballos. La prensa sensacionalista inventaba historias de fiestas llenas de bisturíes y jeringas. Las universidades realizaban estudios discretos a puerta cerrada, y cada vez que un presentador de noticias la mencionaba con preocupación, las ventas clandestinas se disparaban de la noche a la mañana.
La prohibición resultó ser la mejor campaña de marketing. Mientras tanto, en los laboratorios, los científicos observaban con resignación agotada cómo su invento se deslizaba una vez más de las manos de la ciencia a la mitología de la vida nocturna urbana. Lo absurdo era que la ketamina seguía funcionando a la perfección, independientemente de quién o qué la tomara. En quirófanos veterinarios, adormecía a tigres y rinocerontes sin siquiera un temblor. Y en clubes humanos, sedaba almas con la misma precisión. En ambos mundos, los ojos se congelaban, los cuerpos se quedaban inmóviles y las mentes flotaban en un pálido limbo. El ciclo evolutivo se había completado. De soldado a caballo, de caballo a poeta, de poeta a fiestero, y de fiestero a paciente psiquiátrico. La molécula se adaptó como una especie con su propio instinto de supervivencia. Para algunos fue anestesia, para otros revelación, y para muchos una elegante excusa para dejar de sentir. Entre el pasillo del hospital y la pista de baile Stroblit, la ketamina encontró su verdadera identidad. Una sustancia que no pertenecía a nadie y servía a todos. La frontera entre animal y humano se desdibujó dentro del mismo vial. Y mientras los gobiernos debatían si prohibirla por completo o dispensarla con receta, medio planeta ya la inhalaba. Convencidos de que si era lo suficientemente fuerte para un caballo, debía ser perfecta para escapar de uno mismo. Cuando las luces de las discotecas empezaron a apagarse y los hospitales dejaron de pedirla por caja, la ketamina volvió al único lugar donde había sido segura, el laboratorio. Eran principios de los 90, y los científicos volvieron a interesarse por ese extraño líquido capaz de adormecer sin dejar inconsciente y curar sin ser comprendido del todo. Lo que había comenzado como un experimento bélico y luego se convirtió en un truco de fiesta bañado en neón, se convirtió en un enigma existencial. ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro cuando la persona que eres ya no te sigue apegando? Los primeros estudios sobre la disociación parecían ensayos filosóficos disfrazados de informes científicos. Los investigadores observaron que la ketamina atenuaba ciertas regiones de la corteza cerebral sin arrastrar al paciente al sueño ni al coma. El cuerpo permaneció inmóvil, pero la mente vagó por un océano interior lleno de imágenes, voces, distorsiones y ecos espectrales. El sujeto está consciente, pero ausente, señaló un informe del Instituto Nacional de Salud Mental, como si describiera un fantasma rondando su propio cráneo. En otras palabras, la persona no perdió el conocimiento. Salió de la realidad. Los neurocientíficos quedaron fascinados porque se sentía como ver a alguien accionar el interruptor exacto que controla la sensación de identidad. Los escáneres cerebrales revelaron que los receptores NMDA estaban bloqueados, impidiendo que fluyeran las señales que vinculaban la identidad, la memoria y la presencia. Era como si se hubiera desenchufado un cable que conectaba la mente y el cuerpo, dejando ambas piezas reposando por separado sobre la mesa. Los sujetos de prueba describieron flotar sobre sus propios cuerpos, verse a sí mismos desde una perspectiva externa o viajar a través de paisajes brillantes donde el tiempo no tenía estructura. Para los creyentes, esto era una prueba de la vida después de la muerte. Para los científicos, era pura neuroquímica. Pero la línea que separaba esas interpretaciones se volvió difusa. En congresos psiquiátricos, la investigación con ketamina provocó aplausos en lugar de escándalo. Los expertos discutieron simulaciones extracorporales inducidas por viajes controlados, incluso prototipos experimentales de lo que se atrevieron a llamar modelos del alma. Algunos laboratorios intentaron medir esas experiencias subjetivas, como los signos vitales, utilizando escalas de disociación que se leen como cartas astrales para la mente, el grado de separación del entorno, la intensidad de la flotación interna y la claridad de la visión interior. Voluntarios, divididos entre la fascinación y el temor, describieron túneles de luz, zumbidos metálicos y la inquietante sensación de que sus cuerpos eran cascarones vacíos abandonados. Por primera vez, la ciencia trató con respeto lo que antes se había descartado como alucinación. Y cuanto más investigaban, más enigmática se volvía la molécula.
En los años siguientes, neurofisiólogos y psicólogos comenzaron a tratar la ketamina como una especie de catalejo presionado contra los propios mecanismos de la percepción. Intentando comprender por qué un cerebro que se había desprendido del mundo insistía en fabricar realidades alternativas tan persuasivas que parecían más auténticas que la que se percibía al nacer. Algunos sospechaban que este fenómeno podría iluminar visiones cercanas a la muerte, despertares místicos o incluso la profunda quietud que se alcanza en la meditación profunda. Pero cuanto más intentaban racionalizarlo, más inquietante se volvía todo. En Yale, investigadores realizaron experimentos en habitaciones con olor a látex y metal frío, pidiendo a voluntarios que describieran sensaciones que muchos comparaban con morir sin pagar las consecuencias habituales. Los científicos simplemente sonreían, tomaban notas claras y repetían, interesante, con desapego académico, como si no acabaran de escuchar una confesión metafísica disfrazada de datos clínicos. La frase, anestesia disociativa, se consolidó en la literatura médica. Demasiado elegante para llamarla delirio, demasiado precisa para llamarla sueño. Mientras tanto, los psiquiatras se sintieron atraídos por un misterio diferente. Algunos pacientes que probaron la ketamina bajo supervisión médica informaron sentir un extraño alivio después. No eufórico, solo menos pesado, menos ahogado por la tristeza. Esa única chispa de mejoría encendió todo un campo de especulación neurofarmacológica. Quizás pensaban que la disociación no era un efecto secundario en absoluto, sino el mecanismo mismo de la curación. Tal vez la mente necesitaba desconectarse para reiniciarse. La especulación se solidificó en hipótesis. La hipótesis en industria. La industria en promesa de marketing. El mundo estaba a punto de descubrir que una molécula forjada para silenciar los gritos de soldados y caballos también podría susurrar esperanza a quienes habían olvidado lo que era la esperanza. Pero antes de convertirse en el milagro accidental de la psiquiatría, la ketamina hizo una última parada en la clandestinidad. Una fase donde la ciencia y la locura se movieron juntas bajo un pálido resplandor blanco. Un trance en el que el cerebro se atenuó sin adormecerse. Convencidos de que perder el control significaba finalmente comprender algo, los 9 llegaron revestidos de optimismo digital con la guerra convertida en programación televisiva y la ketamina se coló en espacios más tranquilos, estudios de artistas, sesiones de terapia alternativa, dormitorios donde la soledad se disfrazaba de hambre espiritual. La molécula, una vez diseñada para amputaciones sin sangre, se convirtió, sin intención, en el bálsamo para una generación que no soportaba su propio reflejo. Ya no se trataba de huir del combate. Se trataba de huir de la habitación vacía dentro del cráneo. Pintores, músicos, escritores y fotógrafos descubrieron que una pequeña gota podía convertir la percepción en un caleidoscopio filosófico. La realidad se dispersó en fragmentos. Los colores flotaban como bajo el agua. Los sonidos se desprendieron del tiempo lineal. Los pensamientos flotaban sin jerarquía ni gravedad. En los círculos del arte conceptual, la experiencia se transformó en un ritual estético, una oportunidad para observar la existencia desde fuera del cuerpo, como si la propia vida fuera una instalación temporal expuesta bajo las luces de una galería. Los críticos defendieron esta tendencia con frases elegantemente huecas sobre la autodisolución como gesto creativo, aunque bajo esa capa intelectual yacía una verdad más simple. La ketamina apaciguó el sufrimiento emocional con una precisión que ninguna sesión de terapia podría igualar. Los místicos urbanos la adoptaron como un vehículo para la trascendencia. En templos improvisados californianos, gurús autoproclamados mezclaban el líquido con incienso, cánticos y promesas de que este vuelo químico era una puerta al alma. Y en cierto modo, lo era, aunque la puerta no siempre conducía a un lugar apacible. Algunos viajeros encontraban paz, otros abismos. En ese territorio incierto, la línea entre la meditación y la autoatia se desvanecía. Las personas atraídas por el suicidio contemplaban la ketamina con fría fascinación. No mataba, pero demostraba con una claridad inquietante cómo se podía sentir la muerte. Se convirtió en un ensayo para la desaparición.
En diarios y foros anónimos circulaban testimonios inquietantes. Me disuelvo, me di cuenta de que no importo. Morí y fue hermoso. Me dejé a mí mismo y todo cobró sentido. Las universidades reaccionaron predeciblemente con subvenciones, comités de ética y nuevos protocolos de investigación. ¿Por qué un anestésico podía provocar revelaciones místicas? Se escaneó a los voluntarios, se mapeó su serotonina, se cartografió su glutamato, se capturaron sus ondas cerebrales, pero ningún gráfico explicaba las lágrimas que derramaron al regresar. La verdad era simple. La ketamina no era solo una droga. Era un espejo sin rostro. Te elevaba fuera del cuerpo, sí, pero también te suspendía en la brecha entre quién eras y quién podrías haber sido. Terapeutas audaces comenzaron a usarla como una herramienta de excavación emocional. En salas controladas, las personas revivían traumas, hablaban con versiones anteriores de sí mismos, perdonaban fantasmas que aún se aferraban a sus costillas o simplemente se desvanecían por un tiempo del peso de ser carne. La anestesia se convirtió en confesión. En esta nueva actografía de la conciencia, la ketamina dejó de ser una sustancia para convertirse en una metáfora. La búsqueda desesperada de afecto sin la carga de un cuerpo, de paz sin biografía, de existencia sin dolor. Los científicos la llamaron disociación controlada. Pero para quienes la experimentaron, el término les pareció demasiado frío. La describieron como el intento de reconciliarse con un mundo que ya no parecía real. Los artistas crearon bajo su resplandor. Los filósofos escribieron sobre el vacío. Los músicos compusieron canciones que flotaban sin gravedad. La cultura misma se volvió ketamínica, brillante, fracturada, reluciente, emocionalmente entumecida y temblorosa como un sueño que se niega a terminar. En los márgenes de esa ola cultural, algunos usuarios comenzaron a confundir la iluminación con una huida definitiva, confundiendo la trascendencia con la desaparición. Habían probado la nada y decidieron que la preferían a la carga del regreso. Amor, culpa, tristeza. Toda emoción humana se sentía cruda al lado de esa suave quietud blanca. Por eso la gente murmuraba que la ketamina era la droga del amor imposible. No porque despertara el deseo, sino porque enseñaba a existir sin necesitar a nadie. Era una anestesia para el alma en una época en la que sentir cualquier cosa se había vuelto insoportable. Las compañías farmacéuticas, que en los años 70 vieron cómo su anestésico experimental se filtraba del sistema médico a manos de rebeldes y soñadores, regresaron en los 90 con una nueva misión. Recuperar la propiedad. Era la época dorada del Prozac. La década del marketing emocional, la seductora promesa de que la felicidad podía envasarse en elegantes cápsulas con una marca en tonos pastel. Si un antidepresivo podía vender esperanza, ¿por qué no vender también trascendencia? Y así comenzó la frenética búsqueda para dominar la ketamina. En los laboratorios de Johnson & Johnson, Pfizer y docenas de ambiciosas empresas más pequeñas, los químicos resucitaron la vieja molécula, convencidos de que podían reutilizarla en una forma desinfectada de éxtasis, una droga que pudiera aliviar el peso de la tristeza sin evocar visiones ni resacas morales. Lo que no entendían, o fingían no entender, era que ya no trabajaban con un medicamento, sino con un vacío blanco tallado en la propia conciencia. Todos los intentos de reducir su mitología a un panfleto farmacéutico fracasaron. En ensayos clínicos, los voluntarios reportaron cosas imposibles. Observé mi infancia desde arriba. Me encontré conmigo mismo y me di las gracias. Finalmente entendí el silencio. Los investigadores tomaron notas, ajustaron las dosis y sonrieron con las mandíbulas apretadas. Los resultados siempre fueron los mismos. Sí, la depresión desapareció, pero también la necesidad de pertenecer a algo, y eso no se puede patentar. Aún así, los inversores invirtieron millones en el proyecto. Hablaron de aerosoles nasales, versiones refinadas, moléculas espejo. Inventaron una esketamina, la obediente hermana del laboratorio de la ketamina, una gemela química que se anunciaba ofreciendo los beneficios sin el misticismo.
La promocionaron como un renacimiento en la farmacología, pero en realidad era un exorcismo químico. Su objetivo era extraer el alma de la sustancia y quedarse solo con lo que se pudiera monetizar. Estudios llenos de gráficos que mostraban la reducción de los síntomas depresivos, el aumento de la conectividad neuronal, las mejoras en la escala de Hamilton. Nadie mencionó el otro efecto, el que los cuestionarios no podían medir, la sensación de haber visitado un lugar que no existía. En los pasillos universitarios, algunos investigadores se referían discretamente a ella como la droga divina. Los ejecutivos apretaban los dientes cada vez que oían esa frase. El mercado de valores no tolera los efectos secundarios espirituales. Y mientras los informes financieros rebosaban de vocabulario corporativo tranquilizador, en los laboratorios, los técnicos observaban a los pacientes salir de la anestesia con lágrimas en los ojos. Algunos decían sentirse curados. Otros afirmaban sentirse vacíos. El negocio de la desconexión había vuelto, esta vez con bata blanca, pero nada encajaba del todo. La ketamina seguía burlándose de sus creadores. Una dosis demasiado baja no hacía nada. Una dosis demasiado alta borraba al paciente. Los analistas escribieron una respuesta no lineal, una forma educada de admitir que la molécula se comportaba como si su propia voluntad. Y así, mientras los gigantes farmacéuticos fantaseaban con un futuro de aerosoles milagrosos y publicidad motivacional, la realidad se les escapó de las manos. No se puede domesticar una sustancia diseñada para disolver el yo. En su intento de vender serenidad, fabricaron el olvido. En su afán por embotellar la esperanza, patentaron la indiferencia. Las acciones se dispararon, las acciones se desplomaron y los pacientes entraron y salieron de sí mismos. En los laboratorios de sueños rotos, la ciencia descubrió que había reinventado la anestesia del alma y la envolvió en el lenguaje del progreso. Dicen que nadie olvida su primer viaje de ketamina, aunque durante la experiencia uno jure lo contrario. No es un desmayo ni un sueño, sino algo más astuto, una suspensión total de la realidad donde el cuerpo se convierte en un rumor y la conciencia en un observador. En clínicas psiquiátricas y clubes nocturnos por igual, la gente describe el mismo momento. El instante en que la ketamina borra el eje que une el cerebro al universo. Primero llega una oleada de calma, una ligereza en las piernas, un leve zumbido eléctrico tras los ojos. Luego, la gravedad cede. El cuerpo deja de ser tuyo. Te disuelves en el aire como una estatua derritiéndose bajo la cálida lluvia. Algunos lo llaman paz. Otros, un ensayo para la muerte sin la tragedia. Los informes médicos lo describen con fría precisión: bloqueo del receptor NMDA, reducción de la conectividad talocortical, alteración de la percepción semática. En términos humanos, el cerebro deja de recibir señales del cuerpo e inventa otras nuevas. Por eso los pacientes flotan, se multiplican o viajan a paisajes cosidos de luz. Uno puede convertirse en nube, vibración, pared o Dios. No hay dolor, ni tiempo, ni carne, solo un silencio blanco. Los anestesiólogos aprenden a reconocer esa mirada vacía en los hospitales. Pupilas quietas, una leve sonrisa, respiración mecánica. Está en el agujero, murmuraban. En las fiestas, la frase era idéntica, pero dicha con orgullo. Entró en el cole. Para algunos, fue una revelación. Para otros, una broma cósmica. Los informes clínicos a veces parecen cuentos de ciencia ficción. Un hombre que, tras una cirugía menor, insistió en haber hablado con su propio cuerpo desde el techo. Una mujer que, durante una sobredosis recreativa, describió una interminable escalera de luz donde cada escalón borraba un recuerdo. Un veterano que pedía otra dosis porque el vacío era el único lugar donde la culpa no podía alcanzarlo. Y todos, sin importar su historia, coincidían en una cosa: al regresar, el mundo real se ve más pequeño. El ojo de la cerradura no mata, pero deja cicatrices que ningún escáner puede detectar. Durante minutos, o siglos, dependiendo de la mente que lo alberga, una persona pierde todo ancla.
Arriba y abajo, se disuelve. Los sentidos se funden hasta que los sonidos brillan, los colores susurran y el lenguaje gotea como ecos líquidos. Algunos viajeros sienten dicha, otros experimentan un pánico puro. La imprevisibilidad forma parte de su maldición y su encanto. Los científicos intentaron cartografiar el vacío con electrodos y máquinas de resonancia magnética, pero los datos fueron tan desconcertantes como los testimonios. Un cerebro separado de su cuerpo comienza a generar un universo propio en lugar de caer en la nada, un acto de supervivencia disfrazado de alucinación. Los investigadores lo llamaron emergencia del modelo interno. Los poetas lo llamaron vagabundeo astral. Los paramédicos simplemente lo etiquetaron como un problema, pero nadie negó su gravedad. La muerte y el éxtasis se difuminaron en una línea indistinguible. Los veteranos de la experiencia desarrollaron rituales. Música suave, luz tenue, un amigo observando por si el cuerpo olvidaba respirar. Porque la lógica no tiene autoridad en ese espacio. Puedes sentir que pasan los años solo para descubrir que fue un minuto. Puedes pensar que has regresado mientras aún estás perdido por dentro. Lo más extraño es que al despertar, muchos afirman haber aprendido algo enorme, pero no pueden decir qué fue. Es la sensación de rozar una verdad inmensa que se derrumba en el momento en que intentas describirla. Cuando el cerebro se reinicia, borra la mayor parte del viaje para protegerse. Es una amnesia deliberada. Y, sin embargo, el deseo de regresar nunca desaparece. El cole se convierte en una adicción filosófica, una puerta a la nada, prometiendo respuestas que nadie recuerda. Algunos lo comparan con el útero, otros con la tumba. Quizás ambos sean lo mismo. En cualquier caso, bienvenido al lugar donde el cuerpo deja de existir y la mente juega a ser Dios por unos minutos prestados. Nadie sabe si emergerás curado o destrozado, pero todos están de acuerdo. Después de todo, el mundo nunca vuelve a sentirse sólido. Cuando la ciencia se rindió y la vida nocturna la convirtió en un objeto sagrado, la ketamina dio un salto inesperado. Migró de la jeringa al altar. En los años 90 y principios de los 2000, en lofts iluminados por velas y apartamentos perfumados con incienso sintético, apareció un nuevo tipo de sacerdote. El chamán urbano. Sin plumas, sin tambores, solo guantes de látex, listas de reproducción ambientales y una caja de viales comprados en la red oscura. Donde la medicina vio un anestésico, vio una clave para abrir el tercer ojo químico. La disociación se convirtió en un derecho espiritual, una píldora controlada. Una imagen de vacío, un bautismo sin deidad. Psicólogos alternativos, exhaustos por la repetición de sus traumas por parte de sus pacientes como rituales rotos, comenzaron a experimentar con microdosis supervisadas. Las sesiones adquirieron una cualidad teatral. Luces cálidas, respiración guiada, discurso sobre el ego y la energía, y luego la inyección. En cuestión de segundos, el paciente se desprendía del cuerpo y entraba en un silencio absoluto. Los terapeutas lo llamaban reinicio de la identidad. Los más poéticos, renacimiento. Los cínicos, una siesta carísima. En realidad, la ketamina había reemplazado los antiguos derechos de las visiones de ayahuasca, peyote y hongos. Prometía las mismas revelaciones sin vómitos ni junglas. Iluminación convenientemente programada durante el horario de oficina. Mientras tanto, los traficantes de la nueva era actualizaron su discurso de ventas. Ya no vendían drogas. Ofrecían trascendencia en polvo. El negocio de la espiritualidad anestesiada explotó en las redes sociales. Coaches, influencers y terapeutas autodidactas publicaban sus ceremonias de ketamina con la misma naturalidad con la que otros anunciaban té desintoxicante. Excepto que aquí la desintoxicación era para el alma. Los participantes hablaban de una muerte simbólica, de cruzar el vacío y regresar purificados, aunque en realidad solo cruzaban su propio sistema nervioso central. Pero las palabras tienen poder, y pronto clínicas de bienestar en California, México y Tailandia comenzaron a ofrecer retiros de ketamina a precios de 5 estrellas,
Espiritualidad premium con desconexión garantizada y wifi opcional. Mientras el marketing prometía viajes seguros al subconsciente, los chamanes indígenas observaban con una mezcla de diversión y tristeza. A los occidentales les había llevado miles de años comprender la medicina del trance. Y cuando finalmente lo hicieron, la convirtieron en un paquete de servicio al cliente. Pero la ketamina no era un espíritu obediente. En rituales improvisados, los participantes a veces permanecen atrapados en el agujero más tiempo del esperado, confundiendo la disolución del ego con una iluminación que nunca llegó. Aún así, el mito creció. Psicólogos ávidos de fama, ejecutivos en busca de calma, viudas de Silicon Valley, artistas en crisis. Todos querían una cita con el oráculo químico. Las revistas de autoayuda la declararon una experiencia sagrada de vaciamiento. Los médicos más sensatos lo llamaban hipnosis molecular. La ironía era brutal. Tras milenios de rezar para conectar con los dioses, la humanidad inventó una sustancia que eliminaba por completo los sentimientos y la denominó espiritualidad. Los antiguos derechos perseguían el fuego interior. Esta buscaba el apagón. Pero en un siglo donde la ansiedad era religión y la desconexión un paraíso, la ketamina encajaba con más naturalidad que cualquier credo. En el laboratorio moderno del alma, cada sesión prometía la misma trinidad: silencio, eracia y la fugaz ilusión de que, por un instante, la nada tenía sentido. Y así, la anestesia se convirtió en profecía. Un Dios sin cuerpo, sin voz y sin juicio, pidiendo solo un sacrificio para desvanecerse. En los albores del siglo XXI, cuando el mundo dominaba el arte de recetar pastillas para cada emoción, la ketamina regresó con una bata de laboratorio y un halo de legitimidad. Tras décadas de ser descartada como una sustancia química de club y un tranquilizante veterinario, los psiquiatras la desempolvaron y la bautizaron con una nueva identidad. Tratamiento rápido para la depresión resistente, el renacimiento de una sustancia que había sobrevivido a 3 guerras, 2 derrumbes de reputación y más odiseas místicas de las que nadie podría contar. Esta noche, los hospitales de Estados Unidos, Europa y Asia comenzaron a crear silenciosas salas blancas donde nadie acudía a bailar ni a coquetear con la muerte, sino a rogar por lo más simple e imaginable: dejar de querer morir. Clínicas para la depresión llenas de personas que se habían tragado todos los antidepresivos del planeta. Desde los antiguos dinosaurios ISRS hasta los relucientes prototipos experimentales, todo sin alivio. Lo que les prometían ahora sonaba casi mítico. Una dosis intravenosa de ketamina y en cuestión de horas el peso que arrastraba sus almas bajo el agua se levantaría. Nada de Prozac, ni maratones de terapia, ni aplicaciones de meditación, solo una aguja. Parecía brujería y los medios lo enmarcaron así. Segmentos de noticias que mostraban a pacientes que sonreían por primera vez en años. Médicos describiendo reinicios neuronales, ejecutivos farmacéuticos calculando discretamente la ganancia inesperada. Por fin, la molécula rebelde se había vuelto rentable. Pero bajo los aplausos se escondía un enigma que nadie podía resolver por completo: ¿cómo podría algo diseñado para desconectar la conciencia reavivar el deseo de vivir? Los investigadores hablaban de neuroplasticidad, reconexión sináptica, recalibración emocional, florituras técnicas, ocultando algo mucho más simple. Durante unas preciosas horas, las personas dejaron de sentirse prisioneras de sí mismas. El efecto fue rápido pero escurridizo. Muchos pacientes regresaban semanalmente, buscando ese breve corredor de luz, ese alto el fuego químico entre ellos y el abismo. Las clínicas privadas se multiplicaron como franquicias de salvación. Los folletos susurraban promesas como: recupera tu vida en 40 minutos, acompañadas de imágenes pastel de rostros tranquilos, lámparas suaves y música ambiental, un spa farmacológico para el alma. Pero no todos los médicos se unieron a la celebración. Algunos advirtieron que el cerebro humano no estaba diseñado para visitar el vacío cada lunes por la tarde. Otros temían que la línea entre el tratamiento y la dependencia se desdibujara más rápido de lo que cualquiera podía admitir. Tenían razón.
Los pacientes no solo buscaban alivio. Buscaban el pequeño destello disociativo que lo acompañaba. El instante en que el cuerpo se desvanecía y la mente flotaba limpia y libre de cargas, casi sagrada. La industria lo llamó efecto terapéutico. Los pacientes lo llamaron descanso. Luego llegaron las formulaciones nasales, elegantes y rentables. Esquetamin, vendido como Spravato, se convirtió en el emblema del nuevo siglo, un antidepresivo que no curaba tanto como ofrecía razones para seguir intentándolo. La FDA lo aprobó con titulares triunfales, y la prensa celebró el regreso del fármaco que había desconectado a medio planeta. Mientras tanto, dentro de las salas de tratamiento, los pacientes seguían describiendo las mismas visiones que sus predecesores. Túneles, luz, ego disolviéndose. Lo que una vez había sido un viaje místico ahora era una cita con códigos de facturación. Los psiquiatras lo racionalizaban con gráficos de barras, y los pacientes respondían con lágrimas. Porque aunque la tristeza se suavizaba, algo más profundo aún se resistía a asentarse. La ketamina no devolvía el sentido a la vida. Simplemente envolvía el vacío en seda. Pero en una civilización agotada por la velocidad y el pánico, eso era suficiente. Las clínicas se multiplicaban como cadenas de cafeterías con temática de esperanza, sillones reclinables, luces tenues, música funeraria, enfermeras con sonrisas preconcebidas. Era la modernidad en pleno apogeo, transformando la nada en un negocio. Y así, la droga nacida de la agonía sorda del campo de batalla se encontró librando una guerra diferente. Una guerra que se libraba silenciosamente dentro de millones de cráneos, mentes que ya no podían tolerar su propia existencia. Mientras los psiquiatras se apresuraban a publicar estudios y las compañías farmacéuticas imprimían folletos brillantes sobre la cura moderna para el sufrimiento, una nueva élite descubrió que la ketamina podía ser más que un tratamiento. Podía ser un lujo. En Silicon Valley, donde las emociones eran solo variables de productividad y respirar requería suscripciones mensuales, los ricos comenzaron a pagar miles de dólares para desconectar en clínicas que parecían salas de ciencia ficción, sillones reclinables de cuero, iluminación dorada, arpegios ambientales que se filtraban por altavoces ocultos y un médico sonriente que, por $3,000 la sesión, permitía silenciar el universo durante 40 minutos. Lo llamaban iluminación intravenosa, una frase tan absurda como lucrativa. Los emprendedores que habían construido imperios digitales sobre el estrés y los algoritmos ahora buscaban con una aguja el silencio que sus propias invenciones les habían robado. Reiniciar el sistema operativo del alma se convirtió en la expresión de moda. Sonaba espiritual sin asustar a los inversores. La ketamina se convirtió en el botón de actualización emocional de una generación que confundía la calma con una actualización de software. En esos templos del bienestar corporativo, el ritual seguía una coreografía estricta, una evaluación médica simbólica, una infusión cuidadosamente dosificada, una lista de reproducción de olas del mar y campanas de cristal, y la guía terapéutica de alguien con un título intencionadamente vago como neurocoach o facilitador de estados expandidos. Durante el goteo, los pacientes sintieron que sus cuerpos se disolvían mientras sus relojes inteligentes mostraban curvas de estrés perfectamente aplanadas. Las redes sociales florecieron con selfies post-ketamina, rostros iluminados con una serenidad artificial, subtítulos como "He vuelto a ser yo mismo", hashtags que proclamaban un simple reinicio interior. Era la espiritualidad capitalista destilada en su forma más pura. Paga para desaparecer un rato. Regresa con tu ego pulido. Algunos la usaban para combatir la depresión, otros para sobrevivir a su propio éxito. Un director ejecutivo admitió en una entrevista que cada sesión le ayudaba a desconectar emocionalmente del estrés corporativo, lo que significaba que podía despedir empleados sin culpa. Retiros privados servían ketamina entre jugos prensados en frío y meditaciones guiadas por voces sintéticas. Esto no es una droga, declaraba un folleto de San Francisco decorado con un logotipo minimalista y una cita inventada de Buda. Es tecnología para el yo. Los terapeutas tradicionales estaban horrorizados, pero los mercados no comercian con la ética.
Comercian con las tendencias, y la ketamina tenía todo lo que una tendencia requiere: novedad, glamour y resultados inmediatos. Esta noche, el mundo de las startups, donde dormir se considera un error de software y las emociones se consideran drenajes de energía ineficientes, adopta la anestesia espiritual como una insignia de refinamiento de élite. Los mismos hombres que una vez se jactaron de consumir LSD a pequeña escala para programar más rápido, ahora se jactaban de inyectarse ketamina para mitigar cualquier peso humano que los ralentizará. Algunos lo envolvían en un lenguaje místico. Otros lo llamaban enfoque. Pero en esa cultura de vidrio y cromo, la frontera entre el crecimiento interior y el escapismo premium se evaporó por completo. Las clínicas se adaptaron rápidamente, ofreciendo niveles de suscripción. 6 infusiones, coaching post-viaje y acceso a comunidades seleccionadas de exploradores de la conciencia. Eslóganes inspiradores colgaban de sus paredes como mandamientos corporativos. Tu mente es el nuevo hardware. Y, de forma retorcida, la lógica se mantuvo. La humanidad había pasado siglos intentando construir una máquina capaz de atenuar el alma sin extinguir el cuerpo. Silicon Valley finalmente la había convertido en un servicio de entrega. La iluminación intravenosa no era más que atención plena química rebautizada para ejecutivos. La misma obsesión por optimizar el dolor, convirtiendo el vacío en resultados. Solo que ahora el silencio costaba tanto como un coche, y aún así la lista de espera se extendía durante meses, porque nada seduce a los ricos modernos como la oportunidad de sentirse humanos durante unos minutos. Anestesia incluida. En algún punto entre el auge del yoga en la oficina y la tendencia del ayuno intermitente, alguien se dio cuenta de que la ketamina podía comercializarse mejor que la felicidad misma, un ritual médico centrado en la redención. Y así nacieron las clínicas de ketamina. Templos del bienestar químico donde la desconexión venía con recibos, anestésicos y ambiente de fondo. Estados Unidos se convirtió en el epicentro de esta fiebre de la luz blanca. En menos de 5 años, más de 500 clínicas privadas abrieron sus puertas prometiendo la misma recompensa. Alivio rápido, seguro y científicamente bendecido. Tras los eslóganes se escondían sillones reclinables, halos LED, difusores de lavanda y enfermeras que hablaban en tono meditativo. Cada sesión costaba entre varios cientos y $1000 y duraba lo justo para borrar el alma sin dañar la imagen de marca. La paciencia, con los ojos cerrados y las venas conectadas a tubos transparentes, se perdía en el vacío mientras un terapeuta murmuraba versos sobre la entrega y la fluidez. Era el capitalismo reinventado como terapia. Paga para desaparecer un momento y regresa con un recibo por alineación emocional. Las redes sociales se llenaron de imágenes de clínicas futuristas que vendían la nada como lujo. Aquí no duermes, renaces, anunciaba una franquicia en Miami. Otra en Los Ángeles ofrecía viajes adaptados a tu estado de ánimo, con listas de reproducción de Coldplay. La anestesia se volvió aspiracional y, como toda tendencia, necesitaba sus beneficios. Entran en escena las influencias del entumecimiento, las exmodelos, los gurús digitales y los coaches de bienestar, cada uno relatando su primera infusión como si hubieran visitado a Nana compartiéndola en YouTube. Videos titulados Mi experiencia clínica con ketamina acumularon millones de visualizaciones. Miniaturas llorosas bañadas en luces violetas, con subtítulos que decían, me cambió la vida en 40 minutos. Las marcas se sumaron de inmediato. Perfumes, camisetas, suplementos de magnesio, todo empezó a anunciarse como inspirado en la ketamina. Surgió toda una estética en torno a la euforia. Tipografía suave, tonos pastel, escaleras de ensueño, depresión envuelta en diseño. Emprendedores del bienestar lanzaron cadenas de clínicas con nombres que parecían aplicaciones. Elevador de minas, ola interior, flotador. Tras los logotipos minimalistas se escondían los mismos anestesistas jubilados y psiquiatras impacientes que habían descubierto en la desesperación humana su fuente de ingresos más fiable.
Algunas clínicas introdujeron membresías mensuales, 6 sesiones, seguimiento psicológico y descuentos por referencias. La soledad se convirtió en un programa de fidelización. Las aseguradoras pronto se unieron, cubriendo parte del tratamiento. Lo que antes era tabú se volvió deducible de impuestos. Las corporaciones tecnológicas compraron paquetes de infusión para sus empleados, decidiendo que era más barato sedar a la fuerza laboral que financiar la terapia. Y todos los artículos en los medios repetían lo mismo. Línea. Una alternativa revolucionaria al sufrimiento moderno. No. Se mencionó que los efectos solo duraban unas pocas horas. El bienestar químico se extendió como una religión sin doctrina, donde cada cliente era a la vez creyente y oferente. La desconexión se convirtió en un producto más en el mercado emocional. Rápido, limpio, lucrativo. Los influencers lo vendían como libertad. Los pacientes lo consumían como descanso. Los médicos lo defendían como ciencia. Pero bajo toda esa imagen de marca, todos buscaban lo mismo, un silencio que no doliera. Y la ketamina, con su elegancia clínica y su promesa de nada temporal, ofrecía exactamente eso. No curaba. Borraba. No iluminaba. Lo oscurecía todo con estilo. En un siglo ahogado en ruido y ansiedad, eso bastaba para llenar todas las salas de espera. Las clínicas lo anunciaban como tratamiento, los médicos como progreso, los pacientes como redención. Pero en algún punto entre la aguja y la exhalación, los bordes comenzaron a deformarse. Archetamin, el medicamento polaco que prometía curar la depresión en 40 minutos, comenzó a dejar un eco que muchos confundieron con necesidad. Esta noche, la vieja pesadilla resurgió, con un disfraz moderno y refinado, un problema tan familiar que todos fingieron no reconocerlo, mientras hacían fila para recibir otra dosis de silencio artificial. En esas inmaculadas salas de tratamiento, con paredes blancas, difusores de eucalipto que zumbaban suavemente, música ambiental diseñada para nunca resolverse por completo, los pacientes comenzaron a pedir una sesión extra, luego otra, y otra, hasta que el programa semanal se parecía menos a terapia y más a un ritual de devoción. Los médicos lo llamaban mantenimiento terapéutico, una frase delicada para evitar la palabra mucho más desagradable que todos percibían acechando. Sin embargo, una sola mirada a los pacientes que salían. La clínica decía la verdad sin necesidad de libros de texto. Pupilas que se movían como lunas lentas, medias sonrisas que no pertenecían al momento presente, esa suavidad vacía en el rostro de quien ha pasado demasiado tiempo desconectado de sí mismo. En los historiales médicos empezaron a aparecer patrones curiosos. Casos en los que nada mejoraba, pero nadie quería interrumpir el tratamiento. Susurraban que sin la infusión, todo se sentía demasiado agudo, demasiado pesado, demasiado dolorosamente real. Los psiquiatras intentaban ajustar las dosis, los familiares se entregaban a la rutina y los pacientes seguían en silencio buscando ese instante en el que la mente se desconecta del cuerpo y el mundo finalmente enmudece. Es lo único que me tranquiliza, decían, con la sinceridad de un enfermo y la devoción de un creyente. Algunos empezaron a inyectarse en casa, pidiendo viales en línea con la misma naturalidad. Otros pedían suplementos. En foros anónimos, desconocidos intercambiaban consejos sobre agujas, listas de reproducción, ritmos respiratorios y posturas corporales recomendadas para sumergirse más en el vacío. La ciencia observó con impotencia cómo su experimento clínico volvía al folclore. Porque el agujero, ese territorio suspendido sin gravedad ni significado, no perdona la curiosidad. Lo que comienza como alivio se transforma en dependencia, no de la sustancia química, sino de la deliciosa sensación de no existir. Y ninguna historia clínica la ha curado jamás. Los hospitales pronto reportaron episodios de psicosis inducida por la ketamina. Personas afirmaban haber hablado con el techo, haber visto sus pensamientos vagar como medusas luminosas o haber vislumbrado la arquitectura del universo antes de olvidar cómo regresar a él. Las clínicas lo negaron todo.
Por supuesto, sus sitios web siguen mostrando estadísticas alentadoras y fotos de pacientes sonrientes bañados por una luz cálida. El sector empresarial no reconoce límites, especialmente cuando el producto que se vende es esperanza. En congresos médicos, las presentaciones empezaron a sonar sospechosamente a seminarios motivacionales. La ketamina no solo reconfigura las vías neuronales, sino que abre nuevas dimensiones de espiritualidad médica, proclamaron los ponentes, evitando mencionar lagunas de memoria, disociación prolongada o pacientes que regresaban más ausentes que antes. Mientras tanto, en las calles, el consumo recreativo resurgió. En los festivales, el polvo blanco circulaba disfrazado de medicina moderna e innumerables usuarios se referían a él como terapia sin terapeuta. Cualquier frontera que alguna vez existió entre la ciencia y el delirio se disolvió por completo. El protocolo se convirtió en hábito. La cura, en rutina. Algunos psiquiatras admitieron a puerta cerrada lo que los datos se negaban a ocultar. Hemos creado personas que no quieren sanar. Solo quieren desconectar mejor. Y tenían razón. En un mundo que se hundía bajo su propio peso, la ketamina ofrecía un refugio demasiado perfecto para resistirse. La humanidad volvió a confundir alivio con redención y silencio con salvación. Bajo luces de neón y batas blancas de laboratorio, la línea entre la medicina y el abismo se extendía tan delgada como una vena. Las cosas se volvieron grotescas cuando la ketamina salió de las clínicas de lujo y resurgió dentro de las ambulancias, atada a las muñecas de sus nuevas víctimas. Lo que comenzó como un anestésico de campo de batalla y renació como un antidepresivo se convirtió en el siglo XXI en un instrumento de control en las calles estadounidenses. Los protocolos de emergencia autorizaban a los paramédicos a inyectarla en casos de agitación severa. Una definición tan amplia que podía describir un episodio psicótico o simplemente a un ciudadano aterrorizado. Unos segundos de resistencia durante un arresto justificaban una dosis originalmente calibrada para tranquilizar a los caballos. Los medios de comunicación la etiquetaron como restricción química. Las familias la llamaron de otra manera. Asesinato químico. En los tribunales, al hablar de brutalidad policial, comenzaron a resonar frases desconocidas. Administración de ketamina, colapso respiratorio, fuerza excesiva. En más de una ocasión, las autopsias revelaron que la víctima no había muerto por balas ni porras, sino por una sobredosis administrada entre sirenas, asfalto y pánico. Los médicos forenses alegaron un error de juicio. Los activistas la llamaron ejecución. Por todo el país, se acumularon videos e informes. Paramédicos inyectando a personas sin su consentimiento mientras los agentes la sujetaban. Cuerpos que nunca despertaron. La misma sustancia, antes anunciada como tratamiento para la desesperación, se convirtió en sinónimo de coerción química. El seditivo predilecto de un sistema deseoso de acallar a los inoportunos. Los médicos protestaron. Los oficiales lo defendieron. La ironía era nauseabunda. Una droga inventada para evitar a los soldados la agonía del campo de batalla ahora se usaba para silenciar a civiles desarmados. En el tribunal, los abogados citaron documentos de la FDA que describían la ketamina como segura y eficaz en entornos clínicos. Nadie mencionó que los entornos clínicos no incluyen esposas, pavimento ni rodillas presionadas contra las tráqueas. Con cada nuevo escándalo surgía el mismo patrón, dosis administrada sin examen. Médicos que seguían las órdenes de la policía, informes alterados que ocultaban la responsabilidad. En un caso emblemático, un joven negro en Colorado fue inmovilizado. 4 oficiales lo sometieron a una inyección de 500 miligramos de ketamina. Murió camino al hospital. Su nombre se unió a una lista creciente, una lista que transformó un anestésico antaño milagroso en un símbolo nacional de violencia institucional. Las redes sociales estallaron en una ola de hashtags mientras las redacciones escenificaban su indignación y los departamentos de policía publicaban declaraciones gélidas sobre los procedimientos de revisión. Y en medio de ese teatro público, los fabricantes de ketamina guardaron un silencio absoluto,
recordando a todos con un lenguaje cuidadosamente desinfectado que su producto estaba destinado únicamente a uso médico. Aunque la frontera entre el tratamiento y la fuerza se había desvanecido hacía tiempo, los paramédicos entrenados para proteger la vida se habían transformado en ejecutivos renuentes de un sistema al que le resultaba más fácil silenciar a una persona que escucharla. En congresos médicos, algunos especialistas sugirieron reescribir los protocolos, mientras que otros, más directos, más hastiados, propusieron crear una versión más predecible de la droga para uso policial. La anestesia elevada a la categoría de política. El sueño involuntario reenvasado como orden público. La era de la desconexión finalmente encuentra su instrumento ideal. Una molécula capaz de eliminar la resistencia en segundos. Lo más inquietante de todo fue la naturalidad con la que se habló de ella. En los informes oficiales, las muertes se replantearon como complicaciones de la sedación. Los debates en línea se dividieron entre quienes culpaban al mal uso de una herramienta terapéutica y quienes sabían que el problema nunca fue la sustancia, sino la autoridad que blandía la aguja. El resultado permaneció idéntico, un silencio absoluto. La anestesia de guerra había completado su ciclo. Del campo de batalla al quirófano, del club a la clínica, de la clínica al coche patrulla. La droga que una vez permitió a medio mundo desconectarse voluntariamente, ahora desconectaba a la gente por la fuerza. Y mientras las cámaras capturaban otro arresto químicamente silenciado, la humanidad reaprendía la misma lección de siempre. Siempre que la realidad se vuelve intolerable, alguien estará dispuesto a vender una dosis de olvido o administrarla sin invitación. En los laboratorios de neurociencia, la ketamina dejó de ser un rompecabezas romántico para convertirse en un experimento con electrodos. Lo que los pacientes describían como apatía o euforia, a los científicos les pareció un fallo eléctrico, un cerebro que seguía emitiendo señales motoras mucho después de que la mente consciente hubiera salido. La contradicción era escalofriante. Bajo su influencia, los sujetos podían levantar los brazos, reaccionar a señales simples, incluso mantener los ojos abiertos, aunque después juraran que nunca habían estado presentes. Los electroencefalogramas mostraron un patrón híbrido entre el sueño REM y la vigilia. Las regiones frontales se atenuaron, la corteza motora se activó, los enlaces hemisféricos se fragmentaron. El cuerpo funcionaba, el ojo no. Era como si el conductor hubiera sido desconectado mientras el motor seguía en marcha. Clínicamente, se enmarcó como la preservación de las vías autónomas con la disolución de la percepción integrada. En términos humanos, significaba que el cuerpo podía obedecer sin saber a quién servía. Los neurofisiólogos observaron cómo la ketamina altera los receptores NMDA, rompiendo la comunicación neuronal coherente, pero no por completo. Los circuitos que gestionan la respiración, los reflejos y el equilibrio permanecieron activos. Fue la mente superior, la artífice de la intención, la que se disolvió. Esta división creó un laboratorio natural de conciencia. ¿En qué momento comienza el yo y qué región debe activarse para que un gesto tenga significado? Las resonancias magnéticas funcionales mostraron un colapso brusco de la actividad en la red neuronal por defecto. La arquitectura que sustenta la narrativa de la identidad. Sin esa red, el movimiento conservaba su mecánica, pero perdía un sujeto. La ketamina reveló la mente como una estructura estratificada. Una parte actuaba, otra observaba, la otra se extinguía. La disociación se volvió medible en las unidades de anestesia. Los médicos la veían a diario. Pacientes con la mirada perdida, inmóviles, pero capaces de girar la cabeza o emitir sonidos fragmentados. Al despertar, no recordaban nada. Algunos hablaban de flotar sobre sí mismos. Otros recordaban ecos metálicos o vibraciones sin forma. Los anestesiólogos comprendieron que la mente no estaba dormida. Estaba desincronizada. La ketamina destrozó el ritmo natural de las ondas neuronales, creando un caos interno controlado que el sistema malinterpretó como quietud. Esa quietud yacía bajo él. Las sinapsis se activaban, los músculos obedecían, el corazón mantenía su ritmo.
Era dormir sin dormir. Los investigadores quedaron cautivados porque el fenómeno resonaba en miniatura con lo que aparece en los momentos cercanos a la muerte o en los estados de trance profundo. El cuerpo actuando mientras el yo está ausente. Los filósofos lo señalaron como evidencia empírica de que la identidad es una frágil ilusión sustentada por la coherencia eléctrica en unas pocas regiones. Cuando esa armonía se rompe, el yo se evapora, pero el organismo perdura. Los académicos compararon el efecto con un cortocircuito entre la percepción y la acción. El cerebro continúa produciendo movimiento, pero el narrador interno se ha silenciado. En los animales, el fenómeno se observó de forma cruda. Las ratas bajo el efecto de la ketamina caminaron unos pasos antes de desplomarse. Los ojos de los gatos rastrearon puntos invisibles. Los monos abrieron y cerraron sus manos. Los DS avanzan lentamente, inconscientes de su propia mecánica. En los humanos, se volvió más inquietante porque la memoria luego unió fragmentos inconexos. Flotar, un destello, un sonido. La ciencia lo describió con diagramas, pero la conclusión tenía una extraña gravedad. El cuerpo no necesita del yo para funcionar, solo para contar una historia sobre su función. La ketamina divide esos roles con precisión quirúrgica. En ese vacío suspendido, el ser humano se encuentra con su naturaleza más rugiente. Una máquina sensible capaz de moverse, respirar y mantenerse erguido incluso cuando su conciencia se ha dispersado. Es el triunfo de la vida automática sobre la intención. La demostración de que el yo no es más que una delicada alianza entre la biología y la narrativa. Los científicos etiquetaron ese estado como una presencia ausente, y quizás ninguna frase captó la época con mayor precisión. Cuerpos realizando rutinas, mentes desconectadas, una especie navegando por su propia vida en piloto automático, y el viaje de la ketamina hacia la saturación global no comenzó con contrabandistas en callejones, sino con batas de laboratorio bajo luz fluorescente. En la década de 1990, mientras la medicina buscaba anestésicos más rápidos y seguros, las plantas farmacéuticas de India y China comenzaron a fabricar el compuesto a escala industrial. Viales transparentes con números de lote y sellos oficiales salían de las cintas transportadoras, embalados en cajas de cartón marcadas para exportación médica, y se encontraban en un punto intermedio entre el almacén y el despacho, entre el puerto y el patio de contenedores. El destino del envío cambió de nombre silenciosamente. La ampolla se ablandó hasta convertirse en polvo. El polvo se rebautizó como mercancía. La mercancía se convirtió en silencio. Así surgió el corredor del polvo blanco, una red invisible que unía fábricas con licencia, puertos vigilados, sótanos clandestinos y las minas que pagaban el viaje con su propia disociación. La ketamina viajaba mejor que cualquier otra cosa. Sin olor, sin rastro, soluble en cualquier líquido, una molécula lo suficientemente pequeña como para cruzar fronteras sin despertar sospechas. Embotellada en Manila, purificada en Hong Kong, redistribuida en Rotterdam, cortada en Ciudad de México, inhalada en Berlín. Lo que comenzó como anestesia para soldados completó una gira mundial como un agente seditivo masivo en las afueras industriales de Bombay o Shenzhen. Los hornos brillaban en la noche. Los técnicos removían disolventes y catalizadores en bidones metálicos mientras el vapor se filtraba en las telas y los pulmones. Sin guantes ni mascarillas, solo velocidad. Al amanecer, los barriles se cargaban en camiones sin identificación que circulaban por carreteras empapadas de niebla. En los puertos, los contenedores pasaban por escáneres, incapaces de distinguir la medicina del contrabando. Sobre el papel, todo parecía legítimo. En la práctica, cada caja pertenecía a alguien invisible. Las aduanas europeas descubrían nuevas raíces cada año, polvo oculto en cargamentos de arroz, juguetes alojados en paneles falsos de muebles. En Latinoamérica, la frontera norte se transformó en un corredor químico. La sustancia llegaba en sobres termosellados mezclados con cafeína o lidocaína, vendidos en bolsas translúcidas bajo las luces de discoteca. En el siglo XXI, la ruta ya no requería mensajeros humanos.
Requería servidores. Negocios organizados en foros encriptados, entregas gestionadas por mensajería urgente, pagos canalizados mediante criptomonedas. Una nueva generación de traficantes vestía batas de laboratorio y monitoreaba los gráficos de Bitcoin y los precios de la ketamina con la misma precisión. El polvo se transportaba por avión, barco y cable de fibra óptica. Ninguna frontera podía contener una molécula tan rentable. Cada gramo llevaba el mismo doble lenguaje, terapia o toxina, cura o heracia. En clínicas privadas, se filtraba por vías intravenosas para tratar la depresión. En clubes, se filtraba por los espejos para tratar la realidad. El imperio químico prosperó en esa ambigüedad. Los gobiernos lo clasificaron, lo prohibieron, lo regularon. La demanda solo aumentó. Los hospitales se enfrentaron a la escasez. Los clubes nocturnos, a los excedentes. Las aldeas industriales respiraban vapores de disolventes mientras las aguas residuales se volvían grises. Los barrios de consumidores inhalaban neón y olvidaban sus propios nombres. Cada rincón del planeta participaba de alguna manera en el circuito del polvo blanco. Desde el trabajador que sellaba una caja en Calcuta hasta el joven que la abría en Londres para disolverse en lo que encontraba. Ninguno conocía su origen ni destino. Ambos tocaron la misma sustancia, el mismo sueño anestesiado que se movía a través del siglo. La ketamina se convirtió en el espejo químico de la globalización. Una invención científica que flotaba libremente por el mercado del vacío. Una droga lo suficientemente rápida como para superar cualquier verdad. Y como todo lo humano, indiferente a las fronteras cuando el mundo entero buscaba una forma elegante de desaparecer. Su historia reciente contenía un mapa que faltaba en los informes oficiales. Sin embargo, se extendía a través de océanos con la precisión de una línea de código. Donde la supervisión farmacéutica era deficiente y la pobreza se entrelazaba con la necesidad, la anestesia dejó de ser medicina para convertirse en mercancía. En Asia y Latinoamérica, este cambio creó una economía paralela impulsada por dos motores universales, la corrupción y el deseo. Fábricas con licencia protegidas por la salud. Los permisos producían tonelaje destinado a hospitales. Pero parte del flujo se filtraba silenciosamente por canales sin marcar. Un cargamento registrado en documentos como suministro veterinario podía terminar en manos de intermediarios que lo transformaban en polvo y lo vendían en el mercado nocturno. En regiones donde la regulación era más simbólica que real, el control se reducía al papeleo y la distinción entre legal e ilícito dependía enteramente del sello que alguien estuviera dispuesto a comprar. No había conspiración ni heroísmo, solo supervivencia dentro de un sistema que premiaba el silencio y castigaba la transparencia. En los puertos, los contenedores se fusionaban con las exportaciones ordinarias y el polvo viajaba como carga invisible hacia los centros urbanos, donde se reensamblaba en laboratorios improvisados. La globalización se encargaba del resto. Las rutas comerciales eran idénticas a las de alimentos, textiles o medicamentos legítimos. Solo cambiaban el propósito y el destinatario. En algunos países, la ketamina se convirtió en un refugio recreativo para jóvenes desesperados por silenciar el ruido social. En otros, se convirtió en un producto terapéutico ofrecido por clínicas no reguladas, prometiendo renacimiento emocional mediante infusión intravenosa. Esa doble identidad, escape o remedio, le otorgaba a la molécula un camuflaje simbólico. Se movía sin ser plenamente reconocida porque en cada entorno llevaba un nombre diferente. Los gobiernos intentaron contenerla mediante nuevas clasificaciones, pero las lagunas legales y los incentivos económicos mantenían la puerta abierta. Detrás de cada vial desaparecido se escondía una secuencia de opciones, un funcionario que miraba hacia otro lado, un empresario ajustando cifras, un transportista que evitaba preguntas, un consumidor desinteresado en respuestas. En enclaves turísticos donde el dinero extranjero se mezclaba con el ansia espiritual, la ketamina descubrió un nicho de lujo. Retiros, rituales y viajes terapéuticos, ambientados con una decoración santificada, vendían viajes interiores que parecían iluminación,
pero no eran más que episodios anestésicos vestidos de lino suave y luz cálida. Lo que servía de medicina para algunos se convertía en ceremonia para otros, y en puro negocio para muchos más. La rentable frontera entre ciencia y misticismo se difuminaba hasta que la palabra psicodélico se convirtió en un pasaporte capaz de blanquear cualquier cargamento con una sonrisa. La corrupción, la desigualdad y la ausencia de opciones económicas reales completaban el resto de la ecuación. Médicos que desviaban parte de sus existencias. Farmacéuticos que redistribuían las obras. Funcionarios que se embolsaban pagos para no notar las discrepancias. En cada rincón del mapa, el complejo se adaptaba a su entorno, como una especie invasora resiliente, silenciosa, perdurable, casi imposible de erradicar. Lo que lo unificaba no era una conspiración global, sino una lógica compartida. En sociedades abrumadas por el ruido y la frustración, cualquier promesa de silencio encuentra comprador. Así surgieron los países del olvido, no determinados por la geografía, sino por las circunstancias, lugares donde la memoria se volvió demasiado pesada y el vacío demasiado rentable. Su ketamina dejó de ser un medicamento para convertirse en una metáfora química del siglo. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece desconectado, siempre hay alguien fabricando el olvido y alguien más esperando comprarlo. En el siglo XXI, la anestesia cambió de disfraz. Ya no requería un quirófano ni una discoteca. Solo necesitaba una cámara, una cuenta verificada y un público ansioso por creer. Este fue el nacimiento de la era del opio digital. Una actualización pulida del antiguo deseo de desconectar con ketamina se convirtió en el emblema perfecto de la libertad en píxeles. Influencers sonrientes mostraban sesiones intravenosas como si expusieran derechos de bienestar. Los hashtags reemplazaron a los panfletos médicos y las agujas se convirtieron en parte de un minimalismo cuidado. En sus publicaciones, el desapego brillaba en tonos cálidos acompañado de música ambiental y un fraseo diseñado para evitar sonar a drogas. Reconexión interior, reinicio neurológico, terapia para el alma. La misma sustancia que una vez circuló entre ERS y pistas de baile ahora aparecía en las redes sociales como si fuera una vitamina artesanal para el espíritu. Los nuevos guardianes del vacío ya no eran traficantes ni médicos, sino coaches espirituales con laboratorios propios y expertos en marketing emocional. Su invitación era simple e irresistible. Sanar sin recordar. Renovarse sin dolor. Miles de seguidores respondieron debajo de cada publicación, agradeciéndoles, preguntando por dosis, clínicas, códigos promocionales. La anestesia se había convertido en contenido. Las salas de tratamiento se transformaron en sets, paredes blancas, plantas estratégicamente ubicadas, vías intravenosas que parecían de cristal dispuestas como instalaciones. El procedimiento se volvió fotogénico. Nadie filmó los temblores, la disociación persistente, la cognición fracturada. Solo el resplandor, la mirada vacía que los algoritmos interpretaron como serenidad. Simultáneamente, médicos con estética de influencers abrieron cuentas donde promocionaban infusiones personalizadas para la ansiedad y la depresión, junto con códigos de descuento y enlaces de afiliados. La línea que separaba la salud mental de la publicidad se disolvió tan fácilmente como la ketamina. Vidas en una jeringa. La ciencia se redujo a eslóganes. Transforma tu mente en 40 minutos. Despierta la paz interior. Era el nuevo capitalismo emocional, que vendía calma a plazos, adormecía la tristeza con aprobación digital. Las celebridades lo normalizaron. Actores, modelos y directores ejecutivos hablaron públicamente sobre la expansión de la conciencia, convirtiendo una droga disociativa en un accesorio de estilo de vida. Cada historia de redención llegó con un filtro dorado y un mensaje motivador. Las plataformas premiaron la mirada vacía, la expresión que ni sonreía ni se lamentaba. La estética anestésica se convirtió en tendencia. Lo que una vez se escondió en las sombras ahora ocupaba el centro del escenario. El mensaje era inconfundible. Sentir era opcional. El equilibrio se oponía.
El público, exhausto por un mundo de ruido incesante, acogió la idea con reverencia. La ketamina se convirtió en una insignia de estilo de vida, una tarjeta de membresía para la congregación global de quienes afirmaban no sufrir más. Nadie habló de tolerancia, dependencia ni lagunas en la memoria. La narrativa giraba en torno a la liberación, la autenticidad y la vida sin miedo. Las clínicas privadas dominaban la gramática del mercado. Su publicidad abandonó la lógica médica y adoptó arcos de redención. La desconexión se vendía como empoderamiento, un eco moderno de los fumaderos de opio del siglo XIX, solo que el cuerpo ya no dormía sobre una estera de paja, sino en un sillón reclinable ergonómico con contraseña de Wi-Fi. La pieza interior ahora incluía una suscripción mensual y un certificado digital. Mientras tanto, la pregunta más antigua seguía sin respuesta. ¿Qué queda de una persona que aprende a desconectar la mente a voluntad? Quizás nada. Quizás solo el reflejo de una época que confundía la tranquilidad con la sabiduría y la anestesia con la libertad. Tras el cristal del nuevo mundo, todos sonríen con los ojos hundidos, y el polvo blanco, discreto, elegante, perfectamente legal, sigue circulando bajo nombres siempre cambiantes. En algún punto del camino, la promesa de desconexión se transformó en una deuda. Y lo que comenzó como una anestesia temporal se convirtió en un hábito silencioso, un método ingenioso para desaparecer sin morir. Los médicos lo llamaron disociación, los usuarios lo llamaron alivio. Pero debajo de eso, la calma fabricada vivía a un precio que ningún influencer se atrevió a mencionar, el costo del vacío. Los hospitales comenzaron a recibir cuerpos que se mantenían erguidos solo por la rigidez, corazones que latían con lenta disciplina, pupilas fijas en una quietud vidriosa, personas que seguían respirando pero no respondían, atrapadas en una pausa interminable entre la conciencia y el sueño. Algunos regresaban sin reconocer sus propios nombres. Otros resurgieron solo a medias, flotando en una niebla donde la identidad se disolvía como tinta húmeda. El compuesto que pretendía silenciar el dolor también borraba el yo. Cada dosis conllevaba la posibilidad de una pequeña muerte temporal, un desmayo donde la mente se desvanecía y el cuerpo seguía funcionando por costumbre. En las consultas clínicas, los psiquiatras hablaban con seguridad sobre neuroplasticidad y reconexión emocional. Pero en los pasillos de los hospitales, las enfermeras presenciaban algo menos heroico. Pacientes que regresaban una y otra vez, buscando el instante exacto en que todo desaparece. No buscaban sanación. Perseguían el privilegio de no sentir. Afuera, el mercado del bienestar seguía expandiéndose, vendiendo silencio en frascos de vidrio estériles, ignorando la verdad biológica de que ningún cerebro humano fue diseñado para desconectarse con tanta frecuencia. Estudios clínicos comenzaron a revelar erosión de la memoria, interrupciones del habla, pérdida de coordinación y un extraño fenómeno denominado ansiedad paradójica, una expresión pulida para disimular el miedo primario que nace cuando alguien apaga su mente demasiadas veces. Pero las señales de advertencia no tenían cabida en una industria que veneraba la velocidad. Mientras la medicina debatía, el comercio avanzaba. Cada infusión se convertía en una transacción. Cada sesión en la promesa de un reinicio. Y nadie se atrevía a preguntar qué sucede cuando el cerebro decide que ya no quiere volver. En testimonios personales, el estribillo se repetía. Dejé de ser yo mismo y fue hermoso. Por primera vez, nada me importaba. Era la paz convertida en anestesia, la iluminación química para una generación más temerosa del sufrimiento que de la autodestrucción. Algunos individuos caminaban, hablaban, comían, existían, pero sin ningún ancla interior. Cuerpos visibles con habitantes ausentes, atados a la rutina, pero separados de la vida. La ketamina los había vaciado con delicadeza quirúrgica. Foros en línea llenos de historias de malos viajes, de quedarse atrapado en ese vacío disociativo durante horas, de observar el mundo desde afuera sin posibilidad de retorno. Los médicos lo llamaban disociación persistente. Los usuarios lo describían con brutal claridad. Me fui, y no estoy seguro de haber regresado.
El precio del vacío no se medía en dinero, sino en distancia. Distancia entre la mente y la carne, entre la memoria y el silencio. En una cultura obsesionada con la productividad, la anestesia se convirtió en una elegante respuesta al agotamiento. Pero el cerebro nunca perdona una desconexión. Cada desconexión deja una fisura, una grieta invisible que filtra el sentido de la realidad. Y cuando aparecen demasiadas grietas, el ello. La entidad se vuelve fluida. El ser humano se adentra en su propio olvido. Convencido de que no sentir nada es más fácil que sentir dolor. La ketamina no solo adormeció cuerpos. Adormeció una era entera. Una era que temía el sufrimiento tan profundamente que decidió que el vacío era la cura. Y al buscar el silencio, extravió el mismo lenguaje con el que una vez se declaró a sí misma. Tras décadas de controversia, la medicina decidió no enterrar la ketamina, sino renombrarla. El antiguo anestésico militar responsable de espirales disociativos y noches de desmayo regresó con atuendo de laboratorio y un nuevo apellido, ketamina. Un químico de Enantma anunció una división refinada de la antigua molécula administrada mediante un aerosol nasal para la depresión resistente al tratamiento. En los anuncios oficiales, la sustancia ya no era un fármaco, sino un modulador glutamatérgico de acción rápida. Aunque tras el vocabulario clínico persistía la misma paradoja, usar un anestésico para revivir a quienes ya no desean vivir. En 2019, la FDA aprobó el primer aerosol nasal a base de ketamina y el mundo farmacéutico estalló en festejos. Las acciones subieron, las patentes se multiplicaron, los titulares proclamaron un nuevo amanecer en la psiquiatría, la revolución química contra el suicidio. Las conferencias resonaron con charlas sobre plasticidad neuronal y sinapsis que se reactivaban como luces de la ciudad tras un apagón. Los escáneres cerebrales mostraron circuitos neuronales reconectados, como si la ciencia finalmente hubiera descubierto el interruptor de reinicio emocional. Pero el milagro trajo notas a pie de página. El tratamiento requería supervisión médica, dosis exactas y protocolos de seguridad que pocos podían mantener fuera de un entorno controlado. La brecha entre medicina y misticismo se desdibujó de nuevo. Los pacientes describen sus sesiones con un lenguaje más cercano a la peregrinación espiritual que a la farmacología. Salí de mi cuerpo. Observé mi dolor desde lejos. Conocí algo que no era yo, pero que me hablaba. Los psiquiatras lo llamaron disociación terapéutica. Los usuarios lo llamaron revelación. Las compañías farmacéuticas reconocieron rápidamente el potencial de marketing. No vendían un medicamento, sino una experiencia. Las campañas anunciaban viajes guiados a la propia mente en un renacimiento renovador y curado. Las clínicas ofrecían paquetes de infusión con acompañamiento psicológico, sets de música personalizados y serenidad de marca. La ciencia, en su afán por sanar, se adentró de lleno en el territorio del ritual. Mientras tanto, nuevas empresas comenzaron a producir compuestos inspirados en la ketamina. Moléculas diseñadas para imitar su efecto disociativo con menos alucinaciones, menos titulares y menos complicaciones morales. Se comercializaron como antidepresivos psicodélicos, basados en la misma promesa temporal, alivio inmediato sin confesión, sin memoria, sin narrativa. Lo que antes era tabú se convirtió en innovación. Silicon Valley invirtió millones en startups que fusionaban la neurociencia con la espiritualidad corporativa. Convencidos de que el futuro del bienestar residía en manipular la mente con microdosis legales, palabras como conciencia expandida, reprogramación del trauma y viaje interior llenaban sus presentaciones como si el cerebro humano fuera un paquete de software a la espera de la siguiente actualización. Los informes clínicos insistían en que se observaban mejoras mensurables en algunos pacientes. Sin embargo, la frontera que separaba la terapia del comercio se diluía mes a mes, hasta que la propia ciencia empezó a vender experiencias que se parecían sospechosamente a sistemas de creencias. Bajo el estandarte de la medicina, las personas fueron conducidas a estados que se asemejaban a visiones antaño atribuidas a chamanes, y las conferencias psiquiátricas se transformaron en relucientes santuarios tecnológicos,
donde los oradores usaban la palabra místico sin el menor reparo. Lo que medio siglo antes se había descartado como locura regresó disfrazado de innovación de vanguardia. La ketamina, pulida, renombrada y autorizada, había logrado lo imposible, limpiar su reputación sin alterar su esencia. Siguió siendo la misma puerta química al olvido, ahora envuelta en la aprobación regulatoria y los logotipos corporativos. Una vez más, la ciencia intentó domesticar el vacío, y éste, como de costumbre, respondió con una especie de rendición agradecida. Nadie que administrara por primera vez ese anestésico rápido y económico a mediados del siglo XX podría haber imaginado que 50 años después se presentaría como una clave para explorar la conciencia. Lo que comenzó como sedación en el campo de batalla había abierto un panorama tan extraño que ni los psiquiatras ni los filósofos poseían vocabulario para ello. Los laboratorios modernos ya no se centraban únicamente en calmar el dolor o aliviar la depresión. Intentaban comprender qué significa habitar este momento para estar presentes. La ketamina, con su peculiar capacidad para extinguir la percepción y mantener la vida intacta, se convirtió en una herramienta científica para mapear los límites del yo en experimentos de neuroimagen. Los cerebros de los voluntarios se iluminaron como tormentas atrapadas tras un hueso. Los receptores NMDA, puertas moleculares del aprendizaje y la memoria, se bloquearon y el sistema glutamatúrgico que mantenía la cohesión del pensamiento sufrió un cortocircuito controlado. Durante unos minutos, el cerebro se desconectó de su propia arquitectura. Las regiones que normalmente cooperaban para mantener la identidad dejaron de comunicarse, dejando tras de sí un campo de actividad eléctrica dispersa, sin centro ni jerarquía. Era como si la mente se observara desde fuera. Los investigadores lo llamaron disociación funcional. Los místicos, trascendencia. En ese intervalo suspendido, la realidad se fracturó en fragmentos a la deriva. Las formas se curvaron en el campo visual. El tiempo se diluyó. El cuerpo quedó relegado a un punto de datos secundario. Luego, al disiparse el efecto, algo en la red neuronal se reorganizó. Se formaron nuevas sinapsis. Las conexiones debilitadas se fortalecieron. Un cerebro se reconfiguró para sobrevivir al colapso que acababa de sufrir. Los neurobiólogos lo llamaron plasticidad. Los poetas lo habrían llamado renacimiento. Pero toda transformación tiene un precio. La flexibilidad puede llegar a expensas de la estabilidad. Las ganancias en una dirección a menudo se compensan en otra. Algunos pacientes emergen del tratamiento describiendo una claridad cristalina. Otros confiesan sentirse extrañamente desalineados, como si sus mentes ya no encajaran cómodamente en sus cuerpos. Tras su química engañosamente simple, la ketamina obligó a la ciencia a revisar su suposición más antigua. La conciencia no era una línea continua, sino una oscilación intermitente entre la presencia y la ausencia. Durante décadas, los investigadores habían medido la mente a través de escalas binarias, despierto o dormido, racional o delirante, sano o enfermo. La ketamina reveló un espectro más amplio, un territorio lineal donde el yo se disuelve sin desvanecerse. Dentro de esa zona incierta, la neurología se entrelazaba con la metafísica. Las máquinas registraban lo que el lenguaje no podía articular. Ráfagas de electricidad que reemplazaban la experiencia. Destellos que duraban menos de un latido, pero eran capaces de reconfigurar vidas enteras. El laboratorio se convirtió en el espejo de una paradoja moderna. Para comprender la mente, hay que descomponerla. Los científicos lo hicieron con cuidado y precisión. Sin embargo, el resultado seguía siendo inquietante. La conciencia humana, ese sistema que creemos habitar con certeza, se reveló como reversible, maleable, incluso opcional. La lección más profunda de la ketamina no fue simplemente cómo modular la depresión, sino cómo aceptar que el yo es un fenómeno químico. Una vez que se descubre esa verdad, la realidad se vuelve más difícil de confiar. En los institutos de neurociencia, los escáneres siguen brillando sobre cabezas inmóviles, buscando el momento exacto en que el pensamiento deja de reconocerse a sí mismo.
Afuera, el mundo gira con la convicción de estar despierto. Adentro, los monitores muestran la revelación más incómoda del siglo. La línea entre la conciencia y la anestesia es tan delgada como una molécula, tan frágil como la noción misma de identidad. El ser humano de esta era ya no vive para sentir, solo para actuar. Nuestro lenguaje, horarios y algoritmos lo confirman. Todo está diseñado para mantenernos alerta pero aturdidos, productivos pero vacíos. La ketamina no inventó esa trayectoria. Simplemente le dio un rostro químico. Lo que una vez adormeció a los soldados grita en tiendas de guerra improvisadas ahora adormece las heridas de la vida cotidiana. El trauma ya no proviene del combate, sino de los plazos, las pantallas, las notificaciones. Un frente interminable donde la anestesia se convierte en un método de resistencia. La medicina lo presenta como alivio. El mercado lo vende como bienestar. La cultura lo celebra como libertad. Pero debajo de cada narrativa yace el mismo acto, el cierre. En ciudades sepultadas bajo la luz, el ruido y la ansiedad. La mente anhela el silencio como un cuerpo que se ahoga jadea en busca de aire. Las estadísticas solo confirmaron lo que todos ya presentían. Millones de personas dependían ahora de tranquilizantes, antidepresivos o sedantes con la misma regularidad con la que revisaban las notificaciones. Solo que lo hacían con estilo, envueltos en el suave vocabulario del autocuidado, fotografiados bajo filtros delicados, perfumados con la jerga del bienestar. La anestesia se había puesto de moda en las redes sociales. El agotamiento se romantizaba, la desconexión se celebraba, y subtítulos como "No sentir es mi paz" o "Hoy elijo no pensar" acumulaban océanos de me gusta. No era sarcasmo, era diagnóstico. El agotamiento digital había reemplazado al trauma de la guerra, pero los síntomas seguían siendo idénticos. Insomnio, disociación, desesperanza, todo manifestándose entre alertas sonoras. La ketamina, renacida como tratamiento de choque para la depresión, encontró su hábitat ideal en una generación desinteresada en comprenderse a sí misma y desesperada simplemente por detenerse. Los pacientes ya no acudían a las clínicas para explorar su dolor, sino para desactivarlo. La infusión intravenosa se convirtió en el equivalente médico de desconectarse. En 40 minutos, la mente se nubló, los recuerdos se suavizaron y el cuerpo flotó en una calma artificial que ningún algoritmo podría imitar. Afuera, el mundo seguía girando a hipervelocidad. Adentro, sumergido en el silencio líquido de un goteo salino, todo pareció brevemente significativo hasta que el bucle se reinició. Trabajo, agotamiento, anestesia, reinicio. Un sistema impecable para una sociedad que necesita trabajadores funcionales, no individuos que sientan. Los gobiernos redefinieron la salud mental como productividad. Las empresas pagaban sesiones de ketamina como beneficios para sus empleados. La ciencia se alineó con la economía del rendimiento. El sufrimiento dejó de ser humano y se volvió ineficiente. La anestesia, por lo tanto, no era un fracaso médico, sino un síntoma cultural. Vivíamos en una época que trataba la tristeza como patología y la reflexión como disfunción. Sentir demasiado se castigaba. Sentir demasiado poco, se recompensaba. En nombre del equilibrio emocional, medio planeta aprendió a sobrevivir con su intensidad reducida al mínimo. El dolor, antaño prueba de vida, se había convertido en un error del sistema. Por eso floreció la ketamina. Ofrecía una pausa en un mundo aterrorizado por detenerse. Rodeada de estimulación constante, la única experiencia auténtica que quedaba era la ausencia. Al final, la humanidad encontró lo que siempre había buscado, una forma de existir sin confrontar la existencia. Los místicos antiguos ayunaban, los modernos se inyectaban. Los resultados fueron similares. Un silencio químico que prometía respuestas pero que al mismo tiempo ofrecía distancia. La fe había sido reemplazada por la neuroquímica. La oración por infusión intravenosa. La ciencia que afirmaba querer comprender la mente terminó diseñando su ruta de escape más eficiente.
Y con inquietante ironía, funcionó. Por fin habíamos creado la droga perfecta para una era sin alma. Rápida, silenciosa, legal, rentable, que no ofrecía euforia ni destrucción, solo pausa. No elevaba ni inspiraba. Simplemente lo hacía todo tolerable al desdibujarlo. El equilibrio largamente prometido finalmente había llegado. Millones de personas equilibradas, idénticas, anestesiadas. Regresar a la realidad, si es que aún existe, sería insoportable, pues la realidad exige sentir, y sentir se ha convertido en un lujo que ya no podemos permitirnos. La historia completa de la ketamina no es la de una sustancia química, sino la de una civilización que optó por atenuarse con elegancia. No hay un final moral, ni redención, solo el reconocimiento de que, ante un mundo demasiado consciente de su propio vacío, la humanidad eligió la solución más sencilla, dormirse con los ojos abiertos. La droga perfecta para una civilización que ansiaba seguir adelante sin la carga de estar viva. Bajo cada sesión clínica y cada historia de renacimiento emocional se escondía la misma verdad incómoda. Nadie buscaba sanar. Todos intentaban olvidar. Habíamos transformado la anestesia en estilo de vida, el vacío en aspiración, la desconexión en identidad. El siglo XXI no estaba dormido. Estaba sedado. Y quizás esa fue su verdadera señal de madurez, aceptar que la claridad dolía más que la oscuridad. Tal vez toda esta era no fue más que un sueño colectivo sin sueños del que algún día podríamos despertar, si es que queda algo a lo que regresar. El siglo comenzó con promesas de conexión constante y concluyó con millones aprendiendo a desconectar con buena iluminación. El cuerpo humano ya no perseguía el placer ni la trascendencia, solo el silencio. La ketamina se convirtió en el espejo en el que finalmente nos vimos. Criaturas agotadas por la emoción que llamaban libertad a la ausencia de sentimiento. La anestesia nacida para la guerra había mutado en la metáfora perfecta de la paz moderna. Sin sangre, sin ruido, sin pensamiento. Solo una silenciosa corriente química que imitaba la serenidad. En nombre del bienestar, convertimos el vacío en mercancía, la disociación en terapia y el olvido en ambición espiritual. Cada era tiene su droga característica. El siglo XIX tuvo a los poetas con opio, el XX con cocaína para los ejecutivos, el XXI con ketamina para las clases iluminadas. Fue la evolución natural del agotamiento. Ya no huíamos del dolor, solo de la conciencia. Lo inquietante no era que la mitad del mundo consumiera anestésicos, sino que lo celebrara. Esa desconexión había dejado de ser un síntoma para convertirse en un ideal. El cerebro se apagó y lo llamamos meditación. El alma se ahuecó y lo llamamos equilibrio.